Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de El Financiero. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Sergio Morales, yo soy jefe de redacción del Financiero y hoy me acompaña la periodista Fabiola Martínez, que se encargó de reportear y elaborar el tema con el que vamos a hablar hoy. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Hola Sergio, muchas gracias y gracias sobre todo a nuestros lectores y seguidores. Claro. El tema de hoy es el mercado cambiario de Costa Rica. Vamos a hablar en otras palabras del tipo de cambio. Creo que es un tema, Fabiola, si no me equivoco, es un tema que ha dado de qué hablar en los últimos, ¿qué? 3, 4 años. No hemos parado no ha habido pausa de eso, ¿verdad? Así es. Muy bien. Vamos para comenzar, para entrar en calor con el tema, Fabiola. ¿Tenés algunos datos relevantes de lo que es el mercado cambiario de Costa Rica? Claro que sí, Sergio, y creo para iniciar esta conversación el dato más importante es que tenemos casi 3 años de tipo de cambio a la baja. Recordemos que si hacemos la comparación de mayo 2022 a mayo 2025, tenemos una baja de casi 180 colones porque el dólar pasó de 688 colones a 509 ahorita en mayo de 2025. Y esto, bueno, además de ese dato puntual, ha tenido una afectación para ciertos sectores, ¿verdad? Que han empezado a reclamar ya lo que consideran una apreciación excesiva del colón. Ok. Sí, que es precisamente cuando llega ese valor por dólar a casi los 500 colones, si no me equivoco. Bueno, ahorita estamos en 510, 15 por ahí. Exactamente. ¿Verdad? Ok, 180 colones dijiste de descenso. 180 colones de descenso. Uh-huh. Muy bien, ahí eso nos dice mucho aunque ha pasado 3 años, dijiste. 3 años, incluso recordemos que hubo un pico más alto. En junio de 2022 el dólar llegó a estar en 696 colones. Ese fue el pico más alto en 2022 y desde entonces ha venido en descenso. Ok, pero eso nos habla de algo, y es que el tipo de cambio y con lo que tal vez podríamos decir que ha costado convivir es volátil, es cambiante a lo largo del tiempo, y tal vez eso es me parece como que con lo cual los participantes de la economía les ha costado un poco más, ¿o no? Así es. Hay algunos sectores que han pedido un manejo diferente del tipo de cambio y han pedido, ¿verdad?, tratar de apaciguar esa volatilidad. Sin embargo, recordemos que en Costa Rica tenemos un régimen de lo que se llama una flotación administrada. Sí. Lo cual supone que realmente el tipo de cambio lo establecen las fuerzas del mercado, ¿verdad? Es decir, la oferta y la demanda de dólares. Ok. Bueno, precisamente la próxima pregunta iba sobre eso. ¿Cómo funciona el mercado localmente, Fabiola? Bueno, tenemos lo que se llama el MONEX, que es el mercado de monedas extranjeras. Sí. En este mercado, bueno, entran los principales participantes, y uno de los mayores participantes, por cierto, es el Banco Central de Costa Rica. Recordemos que el Banco Central entra a participar en este mercado por 3 principales razones. Una es precisamente para estabilizar o para acotar los movimientos abruptos en el tipo de cambio. Entonces ahí el Banco Central entra a comprar o a vender dólares para acotar un poquito de esos movimientos en el tipo de cambio. Pero eso es intervención al mercado. Correcto, eso es lo que llamamos una intervención directa en el mercado. Pero también hay otras 2 situaciones. El Banco Central puede también comprar dólares para aumentar sus reservas internacionales, por ejemplo, ¿verdad? O también puede comprar para suplir los requerimientos del sistema de instituciones públicas no bancarias. Por ejemplo, el ICE, Recope, realizan sus compras de divisas y sus ventas de divisas también a través del Banco Central. Entonces, en estos casos, el Banco Central actúa casi que como un agente del sistema público no bancario en el MONEX. Pero eso crea una situación interesante. Yo creo que se ha hablado en el pasado de esto, de que lo convierte, algunos creen que como juez y parte del mercado, por un lado, y por otro lado hay gente que le ha dicho que eso son como intervenciones de alguna manera, son
de alguna manera intervenciones en el mercado, porque las hace quien administra el mercado. Entonces yo creo que eso ha dado como de qué hablar, esa organización ha dado de qué hablar, Fabi, pero recientemente también entrevistamos al presidente del Banco Central, a don Roger Madrigal. ¿Qué nos dijo sobre esa participación del Central? Porque sí hay como críticas, pero también como, bueno, yo he visto que son sanos cuestionamientos a esa participación. ¿Qué nos dijo el presidente del Banco Central sobre esa participación de agente o en representación del sector público no bancario? Bueno, en primer lugar, don Roger Madrigal fue muy claro en precisamente diferenciar cuando él entra a comprar por intervención, por una acción de intervención, que él decía que es en lo menos de los casos, porque generalmente entra cuando necesita comprar para el sector público no bancario. Y él decía que realmente son las menos ocasiones, ¿verdad? Son los menores casos cuando él llega a intervenir. Sin embargo, indudablemente el peso de las compras del Banco Central es muy grande, es un peso pesado, representa alrededor del 62% del total que se transa en el MONEX. Ahora, el presidente del Banco Central también aclaró que además de que no es una intervención y que cuando lo hace de manera moderada, interviene tanto al alza como a la baja. Porque hay algunos sectores que sostienen que el Banco Central lo que hace es sobre todo intervenir cuando ve una tendencia del tipo de cambio al alza. Pero el señor Roger Madrigal aclaró que realmente el banco interviene tanto cuando ve una presión al alza como cuando lo ve a la baja. Claro, y con respecto a estas compras del sector público no bancario, me parece que explicó, por cierto, en una entrevista que publicamos en El Financiero en estos días, me parece que explicó que lo hace porque la ley así se lo ordena. Él tiene que actuar como un agente de estas instituciones, ¿no? Así es, y lo confirmamos. La ley orgánica del Banco Central dice efectivamente que el Banco Central es quien tiene que actuar en esos casos, como te decía, como un agente del sector público no bancario, y está obligado a ser quien compra las divisas por esas instituciones. El señor Roger Madrigal nos dijo que a él le parece que esa ley requiere un cambio, y no solo él, sino que conversamos incluso con algunos otros participantes, por ejemplo, del mercado de valores, que nos decían que efectivamente esas compras tan grandes para el sector público no bancario hacen un peso muy grande en el mercado. Y hay algo interesante, porque si bien uno podría decir que el Banco Central es juez y parte porque él está observando las reservas, está observando el mercado y bueno, y está haciendo la compra a alguien más, entonces la hace con algún tipo de una posición diferente a cualquier otro agente de mercado. Pero yo sí creo que hacer esas compras, y aquí es como una opinión, hacer esas compras sí requiere una gran responsabilidad. Porque claro, precisamente en el pasado, cuando se desordenaban esas compras, producían esos exabruptos en el mercado, ¿verdad? Tal vez Recope tenía que comprar mucho y entonces hacía ocasionaba volatilidad en el mercado. Entonces, por otro lado, yo digo, bueno, sí, podría hacerlas alguien más, pero ese alguien más sí tiene que saber muy bien cómo entrar y salir del mercado con órdenes de compra para precisamente no causar algún efecto indeseado, y ese efecto indeseado incluso se le puede devolver a quien está haciendo esas compras, ¿verdad? Así es, y bueno, por eso fue que se introdujo eso en la ley, precisamente por eso se le asignó al Banco Central esa función. Y aquí hay un dato interesante, Sergio. Por ejemplo, si vemos las compras propias del Banco Central, rondan los 4.300 millones de dólares, mientras que las compras para el sector público no bancario ascienden a 13.900 millones de dólares, ¿verdad? Actualmente. Entonces, ahí es donde vemos que realmente el peso de las compras que hace para el sector público no bancario es muy grande. Y don Roger nos decía, bueno, pensemos qué pasaría si el Banco Central dejara de intervenir, de realizar esas transacciones. Efectivamente, como le estás diciendo, si se modificara esa ley, tendría que ser bajo la condición de que haya reglas de juego muy claras para evitar que entonces volvamos a los cambios abruptos de repente
en el mercado por excesivas compras o excesivas ventas de dólares. Bueno, es un peso importante. Me parece que algo tenemos que hacer al respecto. Entonces, es decir, si queremos que algo cambie en esa parte del mercado, pues entonces habrá que promover los ajustes necesarios, ¿verdad? Y no quedarnos como a solo observar el asunto, porque ya vimos que es un asunto legal, tiene implicaciones legales, es la ley orgánica del Banco Central. Entonces, como hay de llegar y decir, sí, qué terrible esto o aquello, o estoy a favor, no basta, porque hay que procurar, si alguien quiere cambiar algo, pues debería de procurar pues gestar ese ajuste legal, ¿verdad? Así es. Ok, ahora, esto pues se ha tomado como importancia y tiene sus ciclos, el tema de la respuesta de las personas al tipo de cambio. Se ha hecho relevante en los últimos años como por oleadas. ¿Por qué, Fabiola? O sea, hay una expectativa casi que constante sobre el tipo de cambio y yo creo que tenemos factores, cada día nuevos factores que afectan el tipo de cambio. Un día es una cosa y otro día nos despertamos y pueden ser los aranceles de la administración Trump, que quiere poner o que impone a las ventas que se hacen por allá. ¿Es esto así? ¿Por qué? Así es, hay fuerzas internas y externas que pueden incidir en el tipo de cambio, y particularmente en los últimos meses, desde el mes de abril específicamente, cuando Donald Trump empezó a cambiar las políticas arancelarias en Estados Unidos, ha habido una gran incertidumbre en el mercado, ¿verdad? Una gran volatilidad, y eso ha hecho que sectores internos acá en Costa Rica, sectores económicos, por ejemplo el sector exportador y el sector turismo, hayan manifestado una mayor preocupación por la apreciación del colón. Particularmente el sector turismo, recordemos que la mayoría de las actividades de turismo se transan en dólares, ¿verdad? Precisamente por la cantidad de extranjeros que vienen al país, muchas de las actividades son en dólares. Y esto hace que la depreciación del dólar afecte a las personas que trabajan en el sector turismo. Esa es la razón por la que este sector particularmente ha pedido, una intervención diferente de pronto del Banco Central para poder evitar que el dólar se siga depreciando. Ahora, también hay otras razones, ¿verdad? Aparte del tema de los aranceles y este tema coyuntural, vemos que, por ejemplo, la atracción de inversión extranjera en Costa Rica es una de las razones por las que también, pues, de pronto hay más dólares en el país. Entonces es como este juego, ¿verdad? De las divisas, de la entrada y salida de dólares del país, que de repente genera también fluctuaciones en el tipo de cambio. Bueno, eso nos deja una lección, y es que si queremos estar atentos y al tanto del tipo de cambio, sin duda tenemos que estar observando lo que está sucediendo en el contexto económico, no solo local, sino también externo, ¿verdad? Se queda como una gran enseñanza. Creo que siempre lo hemos dicho, de que hay que observar ciertos factores, y pues eso no ha cambiado, ¿verdad? De observar esos factores, si lo que queremos es tener alguna idea de cuáles son o cuáles podrían ser las presiones que puede recibir el tipo de cambio, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo. Ok, pero bueno, siguiendo con este tema de nuestro mercado de dólares y colones, Fabiola, hay otra pregunta que tenía planeado hacerte, y es, bueno, entonces, ¿en dónde está el verdadero mercado cambiario de Costa Rica? Tenemos una parte en el Monex, tenemos una parte que la atribuimos al sector público no bancario, bastante importante, pero ¿dónde más está el mercado? Bueno, Sergio, ¿vos participas en el Monex? No, yo no participo en ese mercado. Ok, posiblemente la mayoría de nosotros tampoco participan en Monex, sino que cuando necesitamos comprar o vender dólares, lo que hacemos es ir al banco. Y entonces ahí en las ventanillas de los bancos es donde se produce la mayor parte del movimiento realmente de las compras y ventas de bancos en Costa Rica, de dólares, perdón. Eso es todo un mercado también de divisas,
Y ahí es donde también vemos sin una importar la incidencia. cantidad, si compro $20 o... Claro, pero es que juntemos $20 de un montón de personas, ¿verdad? Así es, entonces, bueno, de poquito en poquito, Ujú. todos de alguna manera cuando compramos o vendemos dólares, estamos incidiendo en el mercado cambiario y precisamente últimamente se puede ver un gran superávit, un superávit en las ventanillas, lo cual quiere decir que hay mucha gente cambiando dólares por colones. Entonces, esto también termina por incidir en el tipo de cambio. Recuerdo que le preguntamos precisamente a un Roger Madrigal, bueno, ¿qué le falta a este mercado, verdad? Uh-huh. Y él nos decía, bueno, en Costa Rica definitivamente hace falta mayor profundidad, mayor competencia, ¿verdad? En el mercado, para que podamos tener de alguna manera realmente esas fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda, sean las que determinen el tipo de cambio. Sí, claro, porque cualquiera podría decir que el mercado no parece ser tan competido. Hay participación, pero digamos, yo llego a la ventanilla del banco y está el precio y no puedo hacer absolutamente nada, ¿verdad? Así es. Más que tal vez pasarme de banco y probablemente lo tenga o igual o muy, muy cerca. Y por los $20 que voy a comprar por las compras de internet que hice, no me va a ocasionar un cambio en la decisión de compra, ¿verdad? Bueno, creo que abarcamos bastantes temas y esperamos haber llevado algunas respuestas. Pueden encontrar en elfinancierocr.com 2 contenidos importantes al respecto. Uno sobre el análisis sobre el mercado cambiario, cómo está en este momento. Ahí repasamos las reglas que tiene este mercado. Y también la entrevista con el presidente del Banco Central, don Robert Madrigal, quien también nos dio, además de algunas impresiones sobre el mercado cambiario otras opiniones sobre lo que pasa en la economía local. Fabiola, muchísimas gracias por participar y por traernos esta información. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, en el financiero seguiremos también muy pendientes de lo que pasa tanto en el mercado internacional como en el mercado local y llevándole a nuestros lectores también el tipo de cambio diariamente, que es como una de las noticias que creo que todo el mundo espera en el día a día en el periódico. Sin duda. Les agradecemos muchísimo su atención y les esperamos en un nuevo episodio del podcast de El Financiero. Hasta luego. Muchas gracias.